Hola, buenos días para todos. Bueno, en la clase de hoy primero vamos a comenzar con un tema que nos había quedado pendiente, que no habíamos terminado en la otra clase, que era el tema de las salidas no documentadas que están en el programa en el artículo 37. Este es un instituto que tiene la ley, que ha tenido mucha discusión jurisprudencial y que justamente como corolario de toda esa discusión, de esas lagunas que tenía este instituto, la ley 27430 de reforma estableció algunas nuevas precisiones, modificando el texto del artículo 37 respecto del que regía hasta el año 2017. Ya Dino Jaras decía, porque este instituto estaba desde los albores de la norma, es decir, desde el año 33 cuando se instituyó, y se discutía sobre si esto era una especie de sanción que estaba aplicada, se la llamaba sanción virtual o impropia, que estaba aplicada dentro del texto de la ley. Pero ya, con la claridad meridiana que siempre lo caracterizó y que lo convirtió en uno de los tributaristas de mayor prestigio internacional, argentino de mayor prestigio internacional, Dino Jaras, él decía que en realidad las salidas no documentadas, este concepto era un impuesto más adentro del impuesto a las ganancias. Es decir, estaba el impuesto a las ganancias y el impuesto a las salidas no documentadas. Ya lo aclaraba él desde la doctrina y ahora lo deja con claridad planteado el nuevo artículo 37 de la ley. Y entonces, ¿qué dice este artículo 37? Dice que si un contribuyente para determinar su ganancia parte de la ganancia bruta y comienza a hacer erogaciones para llegar a la ganancia neta. Si alguno de esos conceptos que resta de la ganancia neta, es decir, los gastos que va a restar, lo hace sin tener la documentación respaldatoria, o lo hace a través de una factura apócrifa, plantea el nuevo texto, esto lo incorporó la ley para el año 2018, es decir, lo hace por una factura trucha, que no responde a una operación concreta, o directamente descuenta un concepto sin tener el comprobante de la erogación. En ese caso, lo que dice es que además va a tener dos consecuencias. Entonces, si tenemos una salida sin comprobante, documental, o mediante una factura apócrifa, es decir, una factura que a pesar de que existe el sustento documental, ese documento documental no responde a una operación real. No tenemos todavía una definición de lo que es factura apócrifa. Digamos que sí, la jurisprudencia ha estado discutiendo al respecto. Y ahí digamos que dentro del concepto de factura apócrifa aparecen, a la luz de la jurisprudencia, dos situaciones. Uno es una situación en que la operación es real, pero lo que es no real, el documento que la sustenta como gastos. Es decir, yo compré algo de verdad, pero resulta que el comprobante que respalda esa operación existente, real y verídica es una porquería, digamos. Es una factura inventada. Y la otra situación en la que se habla de facturas apócrifas es que la operación ni siquiera existió. La operación en sí es inventada. Es una mentira la propia operación. Yo dije que compré mercaderías, pero no las compré, sino lo único que hice es incorporar una boleta de compra de mercaderías que jamás las adquirí. Entonces, faltaría, desde la ley o por lo menos del decreto reglamentario, una definición de qué es lo que se entiende por facturas apócrifas. Y ahí aparece una situación que es que puede haber una factura apócrifa de un sujeto apócrifo, es decir, cuando hablamos de que la operación era inexistente, podría ocurrir que lo que fuera mentira fuera la persona que me vendió esa mercadería, o puede ser que haya una factura apócrifa de un sujeto no apócrifo, es decir, de un sujeto que sí existe,
pero lo que no existe es la operación hecha con ese sujeto que sí existe. Entonces, si yo tengo acá una factura que dice que el que me la entregó es Domingo Faustino Sarmiento por servicio de educación, bueno, Domingo Faustino Sarmiento se murió. El sujeto no existe, es mentira que Domingo Faustino Sarmiento me entregó eso. Ahora, puede ser que esa factura me la haya entregado un sujeto que sí existe, Carlos Manuel González, pero resulta que la operación no es verdadera. Carlos Manuel González a mí no me vendió nada. Entonces, todas estas situaciones donde hay sujetos apócrifos, es decir, mentiras, o por ahí la persona dice, Carlos Manuel González, lo encuentran, sí, él existe, está en el padrón, vota en la mesa 18 de Cursú Cuartial Corriente, y resulta que dice, Carlos Manuel González, que me vendió mercadería desde su planta industrial en Bragado. No, pero si Carlos Manuel González está en Corriente, nada que ver, en Bragado no está Carlos Manuel González. O sea que puede haber distintas circunstancias donde la persona puede ser un sujeto apócrifo o una operación apócrifa. Y dentro de esta situación puede haber que exista una operación real con un comprobante apócrifo o una operación que directamente ni existió. Entonces, esta operación apócrifa es una operación que no existió, es una mentira, o la otra situación puede ser que la operación existe y el sujeto al que se la vincula es un sujeto apócrifo, o sea, yo que compré mercadería a un señor que vino, lo bajó de un camión, no sé quién es, y agarré y le inventé un sujeto. Puse Juan Carlos González, de planta de Bragado, y resulta que González vive en Moreno. O directamente Domingo Faustino Sarmiento se murió y ni siquiera existe la persona. O puede ser una operación que existe, el sujeto no sea apócrifo en cuanto a que no existe, pero en definitiva el verdadero beneficiario es otro, desconocido. Yo no puedo acreditar quién es el verdadero beneficiario. Entonces, la ley aquí pretende recepcionar lo que la jurisprudencia vino diciendo. ¿Qué decía cuando nos pasaba esta situación? El contribuyente decía, mire, acá la ley dice que yo tengo que pagar un 35%, ahora vamos a ver las consecuencias, si yo hago un gasto sin comprobante. O sea que yo pongo en mi contabilidad que pagué tal flete, que pagué tal compra de mercadería y no tengo nada, ningún papel. Eso es lo que decía el viejo texto del artículo 37. La jurisprudencia dijo, no, mire, la intención del legislador es un criterio de interpretación y otro la interpretación literal. La interpretación literal decía, si usted no tiene ningún comprobante, ni un pedacito de papel de diario de comprobante, se configuró la salida no documentada. Pero la jurisprudencia dijo, no, si en vez de no tener ningún comprobante, tiene una de estas porquerías, o sea, una factura apócrifa, también se configuró la conducta del artículo 37, que no estaba en la ley. Y entonces ahí se discutía, dice, usted no me puede decir a mí que porque yo pasé un semáforo en amarillo, me quiere aplicar la multa por semáforo en rojo, porque son dos situaciones distintas. La ley previó el semáforo en rojo, no el semáforo en amarillo. Entonces, la ley previó que lo que ocurra, lo que dice el artículo 37, va a tener como consecuencia si yo hice una erogación sin comprobante y no con un comprobante trucho. La jurisprudencia como que en el criterio de interpretación, en vez de utilizar una interpretación literal, es decir, aquí no hay comprobante, dijo, si hay comprobante trucho, hagamos de cuenta que no hay comprobante. Porque lo que el legislador quiso es que se identifique bien la operación. ¿Quién es el que tuvo la erogación? ¿Y quién es el beneficiario de la operación? Pues esa era la primera discusión. Hoy agregó factura apócrifa y entonces, frente a estas dos situaciones, ya tiene rango legal el tipo de conducta
que trae como consecuencia las salidas no documentadas. Bien, y en materia de jurisprudencia tienen ustedes entonces, a ver, están en el resumen, el fallo Red Hotelera Iberoamericana, salida no documentada, sí, Radio Hotelera Iberoamericana y radioemisora cultural. Estos dos fallos son los importantes en esta materia. ¿Qué es lo que se plantea en estos dos fallos? Bueno, la primera situación es que la factura apócrifa también da lugar a las consecuencias que va a leer la ley, que ahora vamos a ver. Y la segunda situación que aparece ahí en radioemisora cultural es cuál es la naturaleza jurídica de lo que dice la ley que tiene que sufrir el contribuyente que haga una salida sin comprobantes, o ahora apócrifa, en aquel momento sin comprobantes, porque el fallo es con el texto anterior. Y entonces dice que esa consecuencia no es una sanción, sino que en realidad corresponde a la actuación como responsable sustituto por el beneficiario. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el artículo 37 que va a pasar si yo hago una salida no documentada, sin comprobante o con un comprobante apócrifo? Van a pasar dos cosas. Dice, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además, dos cosas, estará sujeta al pago del 35% que se considerará definitivo en sustitución del impuesto que corresponde al beneficiario desconocido o oculto. Entonces, si a alguien se le ocurre restar de la ganancia bruta para llegar a la ganancia neta un gasto necesario del artículo 80 o una deducción que no tenga comprobante, lo que va a pasar es las consecuencias de la salida no documentada son no deducción del gasto. Usted lo podrá haber hecho sin salida y ser verdad. Bueno, lo que va a pasar es que no lo puede restar. No deducción del gasto más pago del impuesto del 35% por la renta del beneficiario. Es decir, como responsable sustituto. Me pongo en el lugar del beneficiario y dice, así que usted no sabe quién es Domingo Faustino Sarmiento. No me lo puede presentar acá, que venga y se presente, porque está metido en un cajón del año 1880. Bueno, entonces usted va a tener que pagar el impuesto, porque se ve que el que ganó esa renta que usted dice que es un gasto, es una ganancia de otro señor. Ese otro señor, como yo no lo conozco y usted no lo puede identificar, no me ayuda con las porquerías de papeles que me trajo, entonces usted se va a hacer cargo del impuesto de Domingo Faustino Sarmiento. Pague un 35% y además, al no deducirlo como gasto, ¿qué va a pasar? Aumenta la ganancia neta, porque hay un gasto menor, y también va a volver a pagar el impuesto en cabeza suya, a las distintas tasas. 35, 30, 25, la escala del artículo 90 si es una persona humana, a la tasa que le toque. Pero este otro va a pagar una escala del 35%, que en realidad, digamos que la ley establece una solución, podríamos decir, incorrecta, o por lo menos no perfecta, aunque por supuesto tiene sustento legal porque está en el artículo 37, que le hace pagar una tasa que puede no ser la que tenía que haber pagado el beneficiario si él se hubiera identificado. Porque por ahí el beneficiario le fue mal y tenía quebrantos, ese beneficiario oculto. O si era una sociedad, la tasa es del 30 o después va a ser del 25. O sea que lo cierto es que aquí se le establece una escala de impuestos. Por eso, como bien decía Clara, ya desde hace 30 años, este es otro impuesto, el impuesto a las salidas no documentadas.
que grava con una tasa a la situación donde el beneficiario de la renta ha sido identificado que ha permitido una erogación a alguien que no sabemos quién es el beneficiario. ¿Por qué? Porque o no tengo el comprobante o el comprobante es trucho. Esa es la consecuencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué le va a pasar a que se le ocurra esto? Va a pagar, por decir así, un 65 o 70% de impuestos. El 35% del señor no identificado, más el no deducir el gasto que le va a aumentar su impuesto también, a la alícuota que le toque según qué tipo de sujeto sea. Luego la ley establece, en el artículo 38, establece algunas buenas noticias, digamos. Que dice que esto tan gravoso y complicado va a haber algunas excepciones. Y entonces dice, no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior en los siguientes casos. Entonces, el artículo 38 son las excepciones a la salida no documentada. Y entonces dice, cuando la DGI presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes. Entonces, si DGI o AFIP, todavía le siguieron dejando DGI cuando modificaron la ley, podían haberlo modernizado, porque hoy se llama AFIP, presume que la salida es para adquirir bienes. El problema es que aquí tengo que convencer a la AFIP. Supongamos que yo tengo una salida no documentada donde compré mercaderías y esas mercaderías, por suerte, cuando llegó el inspector, están todavía en el stock. Entonces digo, compré, no sé, 1000 metros de rollo de cobre. Y están los 1000 metros de rollo de cobre en la estantería, que cuando yo miro todas las facturas del año, no hay ninguna factura de compra de cobre. Miro el inventario inicial, no hay ninguna factura de rollo de cobre. Y tengo, por ejemplo, una boleta reconocida de Transportes Cordina que transportó 1000 metros de rollo de cobre. Cordina no tenía, hizo su factura del flete, no sabía si la mercadería era del señor Domingo Faustino Sarmiento, de Gómez, de nada. Trajo la mercadería. Entonces la FIP encuentra todas esas evidencias. Los 1000 metros, bueno, vamos a estirarlo. Tirarme los metros, vamos a medir, son 1000, sí, son 1000, no es mentira. Están ahí bien apilados, los acabo de medir. Tengo la factura. ¿Y dónde lo mandaron? Y lo trajeron desde tal lugar a tal lugar. Vamos a tal lugar, de donde salió la mercadería, y ahí no hay nadie. Portón cerrado. Entonces me dice, señores, salida no documentada, usted no tiene la factura, no conozco al beneficiario. Pero yo tengo la presunción cierta de la FIP que encuentro que la mercadería la compró. Y además usted la puso en el inventario, supóngase que yo, el contribuyente, la declara. ¿Por qué? Capaz que la declara porque llegó el inspector, si no, no la iba a declarar. Pero lo cierto es que esa salida, que sí dijo que la pagó, entonces puso mercadería a caja, pero la boleta de la mercadería no está. En ese caso, dice que no se va a aplicar esta situación, cuando se presuma que es para adquirir bienes, y el bien, digamos, le satisface a la FIP la existencia del bien. La segunda excepción dice cuando la FIP presuma que los pagos por su monto no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario. O sea que esto es un pago de bajo monto que no es ganancia para el beneficiario. Supongamos que encuentran una salida no documentada que dice 150 pesos, Cachito que vino y lavó los vidrios de la empresa a la mañana. Ahí se tuvo una ratito y media hora, una vidriera, lavó y le di 150 pesos. Él dice, bueno, sí, 150 pesos no es ganancia grabada, el mínimo no imponible es 60.000. Bueno, te dejo poner esa boleta de 150 pesos que no tiene comprobante. No te voy a aplicar la sanción, aunque se configuró lo que dice el artículo 37, pero queda la excepción del artículo 32. Bien, a su vez, el decreto reglamentario
precisa un poco más esta situación. Porque acá, ¿qué pasa? Dice, no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior. Por lo tanto, no se exigirá el ingreso. Pareciera que estas excepciones a las salidas no documentadas están referidas al impuesto de responsable sustituto, no a la otra consecuencia, que es la no deducción del gasto. Porque no dice no se aplica en todo, sino dice no se exigirá el ingreso del impuesto. Y en realidad el ingreso del impuesto es el responsable sustituto. Esto no es un ingreso del impuesto, esto es al no deducir el gasto, bueno, usted determine su impuesto. Entonces pareciera que las consecuencias del 38 están referidas a uno de los dos problemas que el 37 plantea. Sin embargo, parece que el decreto reglamentario pretende un poco aclarar a qué se refiere estas excepciones del artículo 38. Y entonces en el 55 hace algunas precisiones y dice: las erogaciones efectuadas por el contribuyente no serán computables en el balance impositivo cuando se carezca de los respectivos comprobantes o se presuma que no han tenido por finalidad obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Entonces fíjense que aquí el artículo 55 ya mete un nuevo supuesto que la doctrina ha criticado como que podría ser inconstitucional por el no respeto a la pirámide jurídica. Dice, sí, está bien, no te lo dejo restar si no tiene comprobante, pero luego agrega el artículo 55 con comprobante, pero presume que no está vinculado a obtención a la obtención, mantenimiento de ganancias grabadas. Entonces, con presunción de no afectación a ganancias grabadas. Bien, podríamos decir que esto que se critica en la doctrina es medio parcial. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos en la ley este es el decreto reglamentario, que nosotros en la ley tenemos el artículo 80, y el artículo 80 me dice, decíamos que el artículo 80 que me decía que podrán ser deducibles solo los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Ahí vimos la jurisprudencia como de la Elena Peguiñazú, si puede descontar el maquillaje, etcétera, Charly García, etcétera. Entonces la ley establece un marco, solo puedo restar los gastos que guarden vinculación con la obtención de ganancias grabadas. Por lo tanto, lo que está diciendo el artículo 55 pareciera que no está legislando, porque hay un marco en el artículo 80 y que podría estar dentro de las facultades de interpretación del decreto reglamentario. Porque dice, si no está afectado a mantener ganancias grabadas, se presume tal cosa, se aplica el artículo 37. O sea que esto pareciera que no es tan inconstitucional. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué está diciendo? Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente no serán computables, pero no dice que se aplicará el impuesto sustituto en este primer párrafo. Solo está hablando de la primera sanción, que llamemos así, de la primera consecuencia, la que no sería una sanción, que es que no la puedo restar. Luego dice, cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones sean destinadas al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto a que hace referencia el artículo 37 de la ley, que recae sobre tales retribuciones. Entonces, el artículo 55 me dice que si hay una presunción de que ese comprobante es para retribuir un servicio que sí guarda vinculación con las ganancias grabadas, supongamos en el ejemplo que decíamos del rollo de cobre. Resulta que el rollo de cobre, claro, 1000 kilos de cobre, 1000 metros de cobre pesa toneladas. Y entonces hay un comprobante de transporte del flete, y ese comprobante de transporte del flete da todos los visos de que, a pesar de que no tiene el comprobante correcto, es decir, no está identificado quién es el transportista,
salió de un lugar, llegó a otro lugar, yo no tengo una fábrica de cobre, sé que alguien lo tuvo que haber traído, el gran Bonete no lo trajo. Entonces, se presume que ese servicio es real, es para traer ese cobre, coincide, por ejemplo, supongamos que llegó esa mañana y había un camión y el inspector lo vio el camión, etcétera, pero no sabe quién lo trajo porque no está el comprobante. Es decir, no está identificado el beneficiario, pero el fisco puede presumir que ese comprobante que falta responde a una operación real que es el flete que trajo ese cobre. Entonces dice, si hay presunción para el fisco de que el comprobante es real, pero yo no sé quién lo trajo porque falta la boleta, no dice Transportes Cordina, ni Ravioles, ni nada. Entonces lo que dice es, se va a permitir la deducción, o sea que no va a haber primera consecuencia, pero sí se va a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas. Entonces aquí el artículo 55 del decreto reglamentario establece esa situación. Es decir, si se presume que el servicio se prestó, el servicio es real, entonces la consecuencia será la deducción del gasto de la ganancia gravada pero el ingreso del impuesto como responsable sustituto del 35%. Luego el párrafo siguiente dice, en los casos que por la modalidad del negocio o actividad del sujeto se presuma con fundamento que las erogaciones de referencia no llegan a ser ganancia imponible en mano del beneficiario, o sea, lo que decía el artículo 38, aquí lo quiere reglamentar, la segunda situación que dijimos, es decir, esa boleta de 150 pesos para el que limpiaba los vidrios, podrá ser descontada del balance fiscal y no corresponderá el pago del impuesto a que se refiere el párrafo anterior. Fíjense cómo el decreto reglamentario precisa esto que decía el 38. El 38 parecía que solo la excepción era para no pagar el impuesto a la salida no documentada. Ahora acá el decreto reglamentario ya lo aclara frente a las dos consecuencias. O sea que si no es ganancia gravada para el beneficiario, entonces en ese caso la consecuencia será deducción del gasto si se vincula con ganancias gravadas. ¿Y esto por qué? Porque lo dice el primer párrafo del reglamento, no este tercero. Más no ingreso del 35% del impuesto de responsable sustituto. Porque dice, yo quiero cobrarle al beneficiario que usted no me ayude a identificar. Pero si el beneficiario no lo tenía que pagar porque se presume por la poca trascendencia del gasto, no le va a pasar nada. Va a poder hacer la deducción y no ingreso del impuesto del 35% como responsable sustituto. Mientras nosotros podamos presumir que ese beneficiario desconocido no tendría que haber tributado por el monto. Bueno, en caso de duda dice consultar a la. Y finalmente el último párrafo establece otra situación, aclara que tampoco corresponderá el pago del impuesto que se refiere al artículo 37 de la ley sobre la salida no documentada cuando existan indicios suficientes que han sido destinadas a la adquisición de bienes. En tal caso, la erogación será objeto del tratamiento que dispensa la ley a los distintos tipos de bienes según el carácter que representan al pago contribuyente. El impuesto a que alude este artículo será ingresado a los plazos que establezca la. Entonces, aquí el artículo 55 es más bueno que la ley en el artículo 38, porque dice, si se presume que es para adquirir, que la erogación fue para adquirir bienes,
ejemplo ese, veía el cobre, está ahí en el stock, lo puse yo en el inventario, entonces permite la deducción como gasto o activación y el no pago del impuesto del 35%. Esto lo plantea, fíjense que dice, tampoco corresponderá el pago del impuesto del artículo 37. El 35% como responsable sustituto. ¿Por qué digo activación? Porque, por ejemplo, si es un bien de cambio, el que encuentro ese cobre, irá a la fórmula de existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces va a ser una compra que la voy a tomar como buena, y si está en el inventario final, estará activada, porque el cobre lo encontré en el stock. Y si fuera un bien de uso, lo voy a activar y va a ir como gasto a través de la amortización. Lo me va a permitir amortizarlo porque es un bien que lo tengo identificado. Compré un tractor sin comprobante, estoy en el campo y ahí está el tractor y lo veo, el inspector pasa y lo veo el tractor cosechando. Está, lo compré, es verdad, no es mentira, no es una factura trucha ni nada. La factura podrá decir Domingo Faustino Sarmiento o Juan Carlos Gómez, pero el tractor está. Entonces, en ese caso, tendrá el tratamiento que la ley plantea según sea un bien de cambio o bien de uso o cualquier otro tipo de bien. Si son bienes que no reúnen ninguna de esas dos condiciones.